Tengo aquí este libriquín verde con logo de la TPA, Diagnóstico y potencialidad del sector audiovisual en Asturias. Y uno de los últimos documentos, no el primero, sí de los últimos documentos que tiene ya elaborado el ente de comunicación del Principado de Asturias para, en este caso, de explicar, ver hasta qué punto esa pretendida foto fixa que podía haber en el ámbito del audiovisual en Asturias, de la comunicación en Asturias, estaba cambiando, y estaba cambiando pues en muy poco tiempo, en este caso gracias a la aparición del ente público de comunicación del Principado de Asturias, que ya era per se un elemento que obligaba a que se hicieran determinados cambios, los más de ellos en positivo. No lle un documento en este caso de autobombo, no lle para decir que buenos somos, que guapos somos, analiza más bien cómo el mercado audiovisual en Asturias se está moviendo en alguna dirección, está profesionalizándose, está especializándose, porque las circunstancias obliguen. Y de repente hay un ente que pide, exige profesionales, exige producción. Y eso... Bueno, la mi percepción lle a ratos, como soy Libra, y los que seáis Libra que tenéis aquí presentes, pues ya me entendéis perfectamente, a ratos lle notablemente optimista y a ratos fechamente pesimista. Sobremanera porque camiento yo que estamos perdiendo una oportunidad histórica y son tantos ya los trenes que vamos perdiendo que empieza a esmorecerme en forma que perdamos el último, ¿no? Y quedemos aquí en esta situación murnia para siempre. Y explícome de esa reflexión en voz alta. Un medio de comunicación, yo lo primero que os enseño a los rapacinos en primero en la facultad donde doy clase, y siempre es un espello bastante nítido de la sociedad que está describiendo. Y la televisión es el medio de comunicación de masas por excelencia. Tenemos la suerte o la esperanza, en el caso de la cultura tradicional asturiana y de la lengua asturiana, de que los medios de comunicación de masas están viviendo los dos últimos momentos. Es decir, que la aparición de Internet, con lo que supone de revolución en el ámbito de la comunicación y el surgimiento de una nueva forma de comunicación personalizada, one-to-one, en términos de marketing, etcétera, etcétera, va a hacer desaparecer lo primero los periódicos, obviamente por las noticias, pero también va a desaparecer la Nueva España y la Voz de Asturias y todo lo que conocemos impreso. Va a tardar mucho más en desaparecer de Xuru la radio, porque la radio es muy adaptativa, y va a desaparecer la televisión, porque la televisión es lo más costoso de todos los medios de comunicación y evidentemente llegará un momento, no sé si con esta crisis o con la siguiente que nos toque, que habrá que meter mano económica a los medios de comunicación que son fechamente costosos, ¿no? Pero... Bueno, a mí prestábame baixar un pouco al prado, porque parece que el debate, el alderique que tenemos aquí esta mañana, titúlase Cultura tradicional y televisión autonómica. Evidentemente yo voy a referirme a la TPA, por lo tanto, lo primero que quiero es poner claro que es cultura tradicional, porque aquí estáis falando, o creo que estamos falando muy abiertamente de la cultura asturiana y de la cultura en general y de cómo repercute eso en los medios de comunicación. Y en ese sentido, bueno, hay que ver qué es esa cultura. No voy a definir ahora la cultura tradicional porque ya lo sabéis todos, pero sí decir que son una serie... ¿Qué cayeron? ¿Una cigal o cómo es el tema? Entonces, salvo esos programas que son el gueto indio, o sea, la reserva india, que son los programas que se fan en asturiano, ¿qué tal? El resto, vamos, marcianada pura y dura. O sea, no sé, podía dar, si no fuese por la mosca, pues podría ser, yo qué sé, Telecinco, con un programa de estos chorras o cualquier tontería por el estilo. Y eso es lo que hay. Entonces, pues, ¿para qué me voy a extender más? O sea, con Rosa ya he dicho bastante. No sé, yo no sé si cambiará o no el asunto, pero precisamente cuando el programa de AMBA estaba funcionando, estaba en la primera o segunda temporada, en los corrillos que había por los pasillos,
de la TPA, pues decías eso, es que estos del Asturiano, estos del Bable, si por ellos fueran, se hacía teleboina. Bueno, pues resulta que teleboina, la teleboina que dicen ellos, tiene mucho más tirón entre la xente que programas chorras, que son copias y calcos de otros que hay en las televisiones así más gordas. Entonces, yo la verdad es que el trato que estoy viendo a la cultura tradicional en la TPA, pues, ya cuanto menos, pues, despectivo, el requexín, o sea, la reserva india, estos yocos del Bable, y después no te has pillado nada. Y en un telediario, y como se decía en un partido de fútbol, ni nada. Entonces, yo no sé, tardaremos mucho, me parece a mí, en ver algo normalizado, algo normal, o sea, que la xente pueda falar en asturiano, tranquilamente, que no tenga que ser, no, es que esto lleva para el requisito. Aquí sí, pero aquí ya no. ¿Yo ahí cómo lo veo? Yo no sé si lo de normalizado que acabas de decir es normalizado porque hay que tener normas o porque tiene que estar dentro de la norma, que es una cosa que, bueno, también podríamos hablar. Pero yo creo que estamos cometiendo un poco el error estamos distinguiendo mucho de cultura tradicional, y yo no sé si distinguís entre cultura tradicional y cultura popular, porque dentro del tema de los medios de comunicación, si sois un poco aficionados al tema de la historia de los medios, si no es aficionado solo, sino que es aficionado profesional, ¿no? Sabéis que los medios de comunicación son lo que ha conseguido que la cultura tradicional, por decirlo de alguna manera, más inmovilista o más quietista frente a lo que se llama cultura con mayúsculas, ¿no?, se convirtiese en cultura popular y que por eso se extendiera mucho más. Entonces aquí se habla a veces de que la televisión, que el ente público de comunicación, o particularmente la televisión, de lo que estamos hablando aquí, tiene un problema de cohesión con respecto al asturiano o con respecto a la cultura popular en Asturias. Y yo creo que es un poco al revés, que la propia cultura popular está cohesionando la televisión y haciendo cosas. Aquí los tres compañeros, sabéis, comentamos a veces en espacios específicamente en asturianos y los horarios donde se sitúan en la parrilla y que se limitan un poco. Yo creo que la cultura popular, y fíjate que siempre digo popular y no tradicional, impregna un poco toda la cadena. Desde la noche de terapia que estaban poniendo ayer, donde los participantes en lo de Yes Mundial pues son de extracción de nuestra propia base social y funcionan como funcionan en cualquier persona en Asturias, hasta datos, por ejemplo, como que no productos específicamente en asturiano, sino de la cultura popular asturiana, como por ejemplo el concurso de tonada Ciudad Oviedo, por ejemplo, tenía más sare que partidos del Sporting, incluso cuando coincidía en ocasiones con partidos de Nadal en otras cadenas. Entonces, yo creo que lo que tiene de bueno la extensión de los medios de comunicación en esta época,